Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias de Terror, aquí en su canal. Hoy viajamos directo hasta la capital mundial del calzado, la ciudad de León, Guanajuato, para adentrarnos en un especial verdaderamente inquietante. Nuestra querida comunidad nos ha enviado 7 relatos completamente reales, experiencias que ocurrieron en distintos rincones de esta gran ciudad, con más de 1 millón de habitantes y muchas más sombras de las que imaginamos. Así que prepárate, apaga la luz si te atreves, y acompáñanos a descubrir las historias más aterradoras que León tiene para contar. Muy buenas noches. Me llamo Armando y soy originario de León, una ciudad ubicada en el estado de Guanajuato. Esta región es reconocida a nivel nacional por su industria de piel y calzado. De hecho, muchas personas viajan desde distintos puntos de México para abastecerse aquí y luego revender los productos. Uno de los sitios más conocidos y visitados por la gente en esta ciudad es un parque zoológico. Aunque no se compara en tamaño con otros zoológicos del país, se ofrece una buena variedad de especies y cuenta con espacios amplios para que las familias puedan convivir, jugar y pasar un buen rato. El parque se encuentra en las afueras de la ciudad, lo que lo convierte en un lugar ideal para relajarse y alejarse del bullicio urbano por un rato. Recuerdo que cuando era niño mis padres me llevaban de vez en cuando, especialmente en fechas importantes como cumpleaños. Aunque al principio me emocionaba mucho la visita, al final siempre salía un poco triste y agotado. Por un lado, me afectaba ver a los animales encerrados, y por otro, sentía que con el paso del tiempo el ambiente del lugar se volvía extraño, como si hubiera una energía pesada flotando. Años más tarde, por circunstancias de la vida que no viene al caso mencionar, terminé trabajando en ese zoológico. Empecé como cobrador de boletos en la entrada, recibiendo a los visitantes y cobrando la entrada. Era una tarea sencilla, aunque demandaba muchas horas, desde la apertura hasta el cierre. Pasados unos meses, me ofrecieron otro puesto, el de vigilante nocturno. Me dijeron que el anterior empleado había renunciado, y que varios más no habían aguantado mucho tiempo ahí. A pesar de que el sueldo era mejor, nadie duraba. Al preguntar por qué, solo me dijeron que el turno de noche era muy pesado, especialmente para los trabajadores de mayor edad. Como yo era joven, pensaron que podría resistir mejor el ritmo, y además, me ofrecieron un incentivo extra, así que acepté. Durante mis primeros días como vigilante, el encargado del parque me acompañó en los rondines y me explicó mis funciones. Mi tarea no incluía cuidar a los animales, ni encargarme de su alimentación o limpieza. Había personal específico para eso, y lo hacían antes de irse, justo al cierre del parque. Mi labor consistía simplemente en asegurarme de que nadie entrara a hacer destrozos o a drogarse durante la madrugada. Los primeros patrullajes los hicimos juntos, y todo parecía tranquilo. Me parecía un trabajo sencillo, lo único difícil era mantenerme despierto, pero la verdad es que mis años de desvelo en fiestas con amigos me habían preparado bien para eso. Sin embargo, algo me llamó la atención. El último día que el encargado me acompañó, antes de irse me dijo algo extraño: no le pongas atención a lo que oigas, mientras no veas a nadie haciendo algo, tú ignóralo. Me quedé pensando por qué me había dicho eso. Supuse que se refería a los rugidos de los leones o los sonidos extraños que hacían algunos animales por la noche, ya que varios de ellos, especialmente los felinos, eran muy escandalosos después de que se ocultaba el sol. Durante las primeras horas todo transcurrió con normalidad. Escuchaba ruidos, sí, pero no me alarmaban. Sin embargo, entre la 1 y las 2 de la madrugada, empecé a notar que el ambiente se volvía cada vez más frío. Lo raro era que no estábamos en una temporada de frío, y el descenso de temperatura fue tan repentino que me puso alerta. Decidí ir hasta el coche a buscar una chamarra que siempre traía por si acaso, aunque hasta entonces no había sido necesaria. Mi auto estaba estacionado en la parte más alejada del parque, ya que solíamos dejar espacio libre para los demás empleados. La caseta de vigilancia estaba junto al estacionamiento, pero el terreno era tan extenso que aún así debía recorrer un buen tramo para llegar hasta allá. Bajé hasta el coche, tomé la chamarra y me la puse. Ya que estaba ahí, decidí aprovechar para hacer otro rondín. Antes de alejarme demasiado, regresé a la caseta para tomar una lámpara, ya que la del celular no era suficiente. Al salir con ambas cosas en la mano, noté algo extraño. Las luces de mi coche estaban encendidas. Me pareció bastante raro. No recordaba haberlas dejado prendidas, ni cuando bajé por la chamarra, ni en ningún momento antes. Pensé que tal vez se me había pasado por alto, así que sin darle demasiada importancia, caminé hasta el coche, apagué las luces y continué con mi recorrido. Sin embargo, algo se sentía diferente esa noche. A diferencia de las anteriores, el parque estaba demasiado silencioso. No se escuchaba ni un solo ruido de animal. Eso me inquietó, así que me acerqué a revisar algunas jaulas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Los animales seguían allí, pero no estaban a la vista. En lugar de estar en las áreas abiertas, se encontraban dentro de sus refugios, como si algo los mantuviera ocultos. Supuse que quizá era por el repentino descenso de temperatura. Seguí caminando, dirigiéndome hacia la parte trasera del zoológico. Esa zona requería especial atención, ya que era donde estaban las palapas y los juegos infantiles, resbaladillas, sube y baja, canchitas. Por ser un área amplia y alejada de la entrada,
Era un punto propenso a que alguien se escondiera si intentaba colarse. Mientras recorría el lugar, la lámpara empezó a fallar. Primero titiló varias veces y luego se apagó por completo. Me imaginé que las pilas se habían agotado. Aunque suelo mantener la calma en situaciones así, debo reconocer que en ese momento comencé a sentir una ansiedad muy intensa. Y las cosas se pusieron peor cuando, de la nada, escuché el aullido agudo y prolongado de los coyotes. Aunque sus jaulas no estaban exactamente cerca, el sonido era tan claro como si los tuviera a unos metros. Inmediatamente después, se unieron los rugidos de los leones, las carcajadas espeluznantes de las hienas y los gritos agudos de los monos. Era como si todos los animales del parque hubieran enloquecido al mismo tiempo. Jamás los había escuchado actuar de esa manera, y mucho menos todos a la vez. Era como si una presencia desconocida hubiera perturbado la calma del lugar. Los sonidos eran tan intensos, tan desesperados, que se me erizó la piel de pies a cabeza. Corrí lo más rápido que pude de regreso a la entrada. Tropezaba con todo, con ramas, con piedras, incluso con mis propios pies. Jadeaba, sudaba frío, aunque el ambiente seguía siendo gélido. Al llegar a la caseta me sentí un poco más seguro. Me encerré ahí, y fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Los sonidos de los animales se habían esfumado por completo. Un silencio denso se instaló de nuevo. Me asomé al estacionamiento para intentar calmarme. Y ahí estaba otra vez. Mi coche tenía las luces encendidas. Me acerqué, con el corazón aún acelerado, pensando que tal vez alguien me estaba haciendo una broma. Pero al llegar, el auto estaba perfectamente cerrado, sin señales de haber sido forzado. Todo seguía tal y como lo había dejado antes. Afortunadamente, no faltaba mucho para que amaneciera. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. En los días posteriores el ambiente fue más tranquilo, y empecé a convencerme de que lo ocurrido aquella noche tal vez había sido producto del cansancio, el estrés, o simples coincidencias que aún no lograba explicar. Unas semanas después, mi entonces novia, que probablemente esté escuchando esto porque también sigue el canal, me pidió que la dejara acompañarme una noche en el trabajo. Desde que tomé el turno nocturno, casi no nos veíamos. Por la mañana dormía, y por la tarde siempre había pendientes en casa. La noche era mi rutina. Me pareció buena idea, así que le dije que viniera en taxi cuando el parque ya estuviera cerrado y que después se regresara conmigo. Al día siguiente, tal como lo habíamos acordado, mi novia llegó al anochecer para acompañarme durante mi turno. Venía bien preparada. Traía su laptop, botanas, refrescos y hasta unas cervezas. Pensó que sería divertido pasar la noche viendo películas mientras comíamos algo, como una especie de cita nocturna en medio del trabajo. Puso una película que ya traía descargada y nos acomodamos en la caseta para verla. Todo marchaba tranquilo, hasta que cerca de la 1 de la mañana le dije que era hora de hacer mi ronda. Le pregunté si quería acompañarme o si prefería quedarse ahí esperándome. Me respondió que prefería quedarse, que no le agradaba la idea de andar caminando entre tierra, oscuridad y el olor de las jaulas de los animales. Salí a hacer el recorrido, esta vez un poco más rápido de lo normal porque quería regresar pronto con ella, pero cuando volví, me la encontré completamente alterada, parada justo en medio del estacionamiento. Me dijo, visiblemente nerviosa, que había visto a alguien cruzar en dirección a mi coche. Pensó que era yo, y por eso le gritó, pero no obtuvo respuesta. Salió a ver quién era, pero al llegar al lugar ya no había nadie. Le pregunté si estaba segura de lo que había visto, y sin titubear me dijo que sí, que no le cabía la menor duda de que alguien había pasado justo frente a ella. La llevé de regreso a la caseta, y entonces le conté lo que me había ocurrido las noches anteriores. Hasta ese momento no lo había hecho, porque creí que todo tenía una explicación lógica, además de que ya no había vuelto a pasar nada raro, hasta ahora. Con los nervios a flor de piel, intentamos calmarnos con las cervezas que había traído, y decidimos seguir viendo la película. Pero no pasaron ni 10 minutos cuando ella me tocó el brazo y me dijo, mira hacia adentro del parque, ¿ves esa luz? Al voltear, noté lo mismo, una especie de resplandor anaranjado, como si alguien hubiera encendido una fogata en medio del terreno. Era una luz intermitente, como si estuviera parpadeando a lo lejos. ¿Siempre se ve eso?, me preguntó. No, le respondí, voy a ver qué es. Esta vez no quiso quedarse sola, así que fuimos juntos hacia donde se veía la luz, pero mientras más nos acercábamos, más parecía alejarse. Era como si se moviera, como si flotara, y se deslizara entre los árboles. Caminamos hasta llegar a una de las zonas más alejadas del zoológico, pero justo ahí la luz desapareció sin dejar rastro. Nos quedamos un rato esperando, intentando comprender lo que acababa de pasar, sin decir mucho, solo atentos, y fue en ese momento que escuchamos algo más, el rechinar metálico de unas cadenas. Provenía del área de juegos infantiles. Volteamos al mismo tiempo, y allí estaba. Uno de los columpios estaba meciendo, con un movimiento firme de adelante hacia atrás, como si alguien invisible estuviera sentado en él. No había viento, no había nadie, no había lógica. Ver ese columpio moverse solo, en medio del silencio y la oscuridad, ha sido una de las escenas más aterradoras que he presenciado. Mi novia y yo salimos corriendo a toda prisa de ahí, sin mirar atrás, y nos encerramos en la caseta. No volvimos a salir hasta que amaneció. Esa fue mi última noche como vigilante en ese lugar.
Con el tiempo me enteré de que no soy el único que ha vivido cosas extrañas ahí. Varias personas del pueblo han contado experiencias similares. Algunos dicen que el terreno donde está el zoológico fue, en el pasado, un cementerio. Otros aseguran que una niña murió tras caer violentamente de un columpio, y hay quienes creen que alguna secta realizó rituales oscuros en la zona hace décadas. No se sabe qué es verdad y qué no. Lo único que puedo afirmar con certeza es lo que yo viví. Y quienes conocen el lugar sabrán exactamente de cuál zoológico hablo. Si no me creen, los invito a pasar una noche ahí, completamente solos, y después me cuentan si aguantaron. Buenas noches, soy Iván. Vivo en León, Guanajuato, y quiero contarles algo que viví durante mis prácticas profesionales en medicina. Gracias a uno de mis profesores, conseguí hacer mis prácticas en un hospital ubicado en el centro de León, cerca de la zona conocida como Jardines del Moral. Por discreción, no mencionaré el nombre del hospital, tal como me aconsejó mi maestro después de contarle lo ocurrido. En ese momento ya no tenía materias pendientes, así que podía enfocarme de lleno en las prácticas. Me ofrecieron 2 opciones de horario, muy temprano por la mañana o el turno nocturno. Elegí la noche. Mi maestro me lo recomendó. Decía que en ese horario habría menos presión y más disposición para enseñarme, y no se equivocó. Me asignaron como asistente de un médico que trabajaba directamente en la morgue. Ya había estado en otros anfiteatros antes, observando procedimientos como parte de algunas clases. No era algo completamente nuevo para mí, pero vivirlo desde adentro como parte activa de los procesos era otra historia. La experiencia me marcó, no tanto por lo que uno aprende técnicamente, sino por el peso que implica tratar con personas que han perdido la vida. Fueron 5 meses donde, más que nada, me encargaba de tareas administrativas, aunque las madrugadas, a eso de la 1 o 2, me permitían apoyar en algunos procedimientos más directos. Parte de mi trabajo era revisar las entradas de cuerpos, incluso las de turnos anteriores, para conocer información básica como la causa del fallecimiento, señas particulares visibles y detalles preliminares. Y es importante que diga esto, porque tiene que ver con lo que pasó aquella noche. Una madrugada, cerca de las 12:30, salí de la morgue con unos documentos para entregarlos en recepción. Mi supervisor se quedó preparando al siguiente paciente, como él los llamaba, colocándolos sobre la plancha. Yo subí un piso, y fue ahí cuando sentí algo extraño. Apenas salí del área, un olor penetrante como de carne quemada me golpeó de lleno. Era inconfundible, ese aroma seco, denso, como cuando se quema carne demasiado tiempo. Me detuve un momento, confundido. No había humo, no había señales de fuego, y el pasillo estaba desierto. Apuré el paso y llegué a recepción. Ahí estaba uno de los compañeros frente a la computadora, con una expresión tensa, clavado en la pantalla. Lo saludé, le entregué los papeles, y pareció sobresaltarse, como si lo hubiera sacado de un trance. Noté su incomodidad, y le pregunté si se sentía bien. Se levantó lentamente, se me acercó, y casi susurrando, me preguntó: «¿Viniste por el pasillo, verdad? ¿No viste al muchacho quemado?» Me quedé helado. Le respondí que sí había pasado por ahí, pero que no vi absolutamente a nadie. Incluso le comenté que, por ese lado no quedaba urgencias, así que no era común ver pacientes entrando por ahí. No venía en camilla, me dijo. Venía caminando, apenas podía, pero venía solo. Todo su cuerpo estaba carbonizado, 3er grado en casi todo. Yo lo vi, pasó justo frente a mí, y antes de que pudiera decirle algo más, soltó lo que me dejó en shock. Pero ese chico lo trajeron en la tarde, ya sin vida. Lo enviaron directo a la morgue. No supe qué responder. Hasta entonces, había escuchado historias extrañas de pasillos y apariciones en hospitales, pero esto era diferente. Esto acababa de ocurrir, y hablaba de alguien que estaba ya bajo nuestra custodia. Antes de que pudiera bromear o restarle importancia, él mismo me interrumpió, todavía nervioso. «Tú también lo oliste, ¿verdad? El olor, siempre que se aparece huele así. No te preocupes, pasa, a veces sucede. Lo importante es no hablarles, no interactuar, solo reconocer que no deberían estar ahí». Me dijo que, si alguna vez me tocaba presenciar algo así, lo mejor era no perder la calma, que si sabía que la persona ya estaba muerta, no debía acercarme, ni preguntar, ni seguirlos con la mirada. Sus palabras me dejaron intranquilo, tanto que decidí no usar el elevador de regreso, sino bajar por las escaleras. Cuando regresé a la morgue, el olor ya no estaba. Entré al área, y en la plancha, recostado, estaba el cuerpo de un joven completamente calcinado. Era justo como lo había descrito mi compañero. La misma figura, las mismas marcas. Mi supervisor notó mi expresión, no dijo nada al principio, solo me pidió que me acercara. Luego, con un tono casi comprensivo, me dijo: «Sé que no te había tocado un caso como este. Vamos, te voy a enseñar cómo trabajar en estas condiciones». Pero lo que más me impresionaba no era el estado en que estaba el cuerpo. Lo que me tenía verdaderamente inquieto era saber que alguien lo había visto caminando por los pasillos momentos antes, y que yo mismo había olido su presencia. Me acerqué a la plancha, aún en silencio. Me desinfecté las manos, me coloqué los guantes, sin dejar de observarlo.
ese rostro calcinado, esa piel carbonizada. No podía dejar de pensar en lo que acababan de decirme. Mi supervisor, al notarme tan tenso, me miró y me preguntó: «No estás así por el estado del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasó?». Y se lo conté todo. El olor, la conversación con el de recepción, la presencia que nadie debería haber visto, pero que al parecer cruzó frente a él, caminando. Mi supervisor, lejos de burlarse, asintió con seriedad. Me dijo algo que nunca se me va a olvidar: «Para nuestra mala suerte, si eres una persona sensible, a veces los vas a ver, no a todos, solo a algunos, especialmente los que mueren de forma trágica, repentina. Es como si no alcanzaran a entender que ya no están aquí, como si su mente se resistiera a aceptarlo». Y este muchacho, continuó mientras revisaba el informe, tuvo un final espantoso. Aquí dice que era tragafuegos, de esos chicos que trabajan en los semáforos escupiendo fuego, usan gasolina, Ciner o alguna mezcla casera. Parece que al intentar lanzar la flama, algo falló, el fuego se le regresó, lo envolvió antes de que pudiera hacer algo, y nadie, absolutamente nadie, se acercó a ayudarlo a tiempo. Ya se localizó a su familia, pero nadie ha venido. Mientras hablaba, seguimos con el procedimiento. El ambiente era denso, el silencio se sentía distinto, más pesado, y entonces, volvió ese olor, el mismo que había sentido allá arriba, solo que esta vez estaba justo frente a mí. No necesitaba ver nada más, era él, ese olor le pertenecía, ya no quedaban dudas. No lo vi caminar, como mi compañero, pero lo sentí, y algo dentro de mí supo que esa presencia seguía rondando el hospital, tratando de entender que su tiempo ya había terminado, y ahí entendí algo que nadie me enseñó en clases, que en las urgencias de un hospital puedes ver de todo, pero que en una morgue también se lidia con lo inexplicable, no solo con cuerpos, sino con energías, con lo que queda después, con lo que a veces, por alguna razón, no quiere irse. Trabajo como vigilante nocturno en una escuela privada, ubicada sobre el Boulevard Paseo de los Insurgentes en León. No voy a mencionar el nombre de la institución por respeto, pero quiero aclarar que el sitio es grande y cuenta con 2 casetas de vigilancia, una en la entrada principal, justo frente a una de las calles más transitadas, y la otra al fondo, cerca del estacionamiento. Generalmente somos 2 los que cubrimos el turno de la noche, y nos mantenemos comunicados por radio, sobre todo cuando nos toca salir a recorrer las instalaciones. Lo curioso es que muchos maestros y administrativos han contado que ahí ocurren cosas extrañas. Nada muy específico, pero ya sabes cómo son estos lugares. Cientos de personas han pasado por ahí, generaciones enteras. Con el tiempo los muros parecen absorber toda esa energía, como si se impregnaran de lo que ahí ocurre, y a veces lo repiten. Una noche como cualquier otra me encontraba en mi puesto. Tenía la televisión encendida, viendo una película en volumen bajo, solo para mantenerme despierto. De repente escuché un ruido lejano que venía desde el área de los edificios que le tocaban a mi compañero. Supuse que estaba haciendo su ronda. Miré el reloj, eran las 2:35 de la madrugada. Aún faltaba para que saliéramos a recorrer juntos. El sonido era muy claro, como si alguien estuviera botando un balón en las escaleras. No era un ruido fuerte, pero sí constante. Tenía el radio frente a mí, apoyado sobre la mesa. Lo observé con atención, esperando que mi compañero reportara algo. Es parte del protocolo. Si se ve o se escucha algo se debe avisar, aunque a veces uno duda en hacerlo si cree que el otro no lo ha notado. Estaba tan concentrado en el radio que cuando por fin se activó, me sobresalté. Se escuchó una respiración profunda, durante unos 5 segundos, y después su voz: «Ven a mi puesto, acaban de espantarme bien gacho». Me puse de pie de inmediato, agarré la linterna y salí, pero a mitad del camino, justo cuando pasaba junto a la cancha, me detuve en seco. Me cayó el 20. Esa noche estaba trabajando solo. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, como un balde de agua helada. Saqué el celular para confirmar, y ahí estaba el mensaje que me había mandado mi compañero horas antes. «Me siento mal, ¿me puedes cubrir hoy?». Incluso recuerdo que marqué su entrada por él, porque después de cierta hora ya no hay personal que supervise en la entrada, así que yo pude registrar su acceso. Pero él nunca llegó. A pesar de todo, decidí seguir caminando. No sabía a qué me enfrentaría, pero tenía que llegar al otro puesto. Cuando estuve ahí, confirmé que no había nadie. Me senté un momento, intentando calmar los nervios. Mi mente no dejaba de hacerse preguntas. ¿Qué fue lo que escuché? ¿Quién me habló por el radio? ¿Qué era ese sonido en las escaleras? Y como si algo respondiera a mis pensamientos, el ruido volvió. Claramente se escuchaba el bote de un balón sobre el concreto, acercándose poco a poco. No era un ritmo animado, más bien como si alguien lo soltara con desgano. El sonido se fue acercando hasta que el balón, literalmente, llegó botando hasta mis pies, y se detuvo ahí. He notado algo con el tiempo. Cuando uno de nosotros está solo, las cosas suceden. Cuando estamos los dos, no pasa nada. La vez que a mi compañero lo espantaron, fue justo la noche que yo pedí descanso. Y ahora, estando solo, me tocó a mí. Unas noches después, me volvió a tocar cubrir el turno sin compañía. Eran las 3 en punto de la madrugada cuando salí a hacer mi ronda. Revisé primero la parte que me corresponde. Todo parecía tranquilo.
Después crucé la cancha rumbo al estacionamiento. Esa zona le toca a mi compañero. Incluye el auditorio, el gimnasio y un edificio donde imparten clases optativas y actividades extracurriculares. Ese último edificio siempre me ha provocado una sensación extraña. No sabría explicar por qué, pero algo no se siente bien ahí. Aunque no vi nada fuera de lugar, no puedo negar que el ambiente era distinto. Cuando crucé la cancha y llegué al edificio del fondo, algo me obligó a detenerme. Una de las aulas del edificio tenía la luz encendida. A esa hora, cualquier tipo de actividad debería ser imposible, pero no solo era la luz, había gente dentro. Desde la distancia, vi todas las sillas ocupadas, alumnos sentados en perfecto silencio, sin moverse, sin hablar, como si estuvieran esperando. Pero no era una clase, no a esa hora, y no era normal. Sus rostros, aunque lejanos, parecían vacíos, fijos, como si no respiraran. Me quedé paralizado, algo no encajaba. Observé durante varios segundos, tratando de encontrarle sentido a la escena, cuando de pronto, todos giraron sus cabezas hacia mí. No fue como si simplemente voltearan por reflejo, fue como si supieran que yo estaba ahí, como si me reconocieran. Sentí una punzada en el estómago, una alarma interna que me decía que yo era el intruso, no ellos, y en ese momento, la luz se apagó, así, de golpe, oscuridad total. No sabía si seguían ahí, o si se habían desvanecido, pero como parte de mi trabajo, tenía que verificar. Con las piernas temblorosas, saqué el radio varias veces con la intención de avisarle a mi compañero, pero claro, no había nadie más esa noche, estaba completamente solo. Avancé por la cancha, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Fue entonces cuando escuché las carcajadas, risas fuertes, desinhibidas, adolescentes, pero con un tono burlón, hiriente, como si se estuvieran riendo de mí, como si supieran que tenía miedo. Aquello me congeló la sangre. Yo mismo había revisado ese salón un par de horas antes, y estaba completamente vacío. Tragué saliva, acerqué el rostro a la pequeña ventanita de la puerta, y adentro no había nadie. Todo en orden, las sillas alineadas, el pizarrón limpio, el escritorio vacío, como si nunca hubiera pasado nada. Empecé a alejarme lentamente, caminando hacia atrás, sin querer darle la espalda al salón. Me temblaban las manos, la respiración se me cortaba, y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, la puerta se abrió, una figura se asomó. Era una persona delgada, de piel muy pálida. No supe si era hombre o mujer. Su rostro, inexpresivo, parecía más una figura de cera que alguien real. No parpadeaba, no mostraba emoción. En sus manos llevaba un ramo de rosas, y sin decir una sola palabra, lo lanzó hacia mí. El ramo cayó a unos 10 pasos de distancia, y rodó suavemente sobre el concreto. Luego, la puerta se cerró sola. No pensé en nada, simplemente corrí. Regresé al puesto casi sin aliento, con el corazón a 1000 por hora. Quise escribir lo ocurrido en la bitácora, pero las manos me temblaban tanto que no podía sostener bien el bolígrafo. Me quedé mirando la hoja en blanco, preguntándome si valía la pena reportar una aparición. No quise volver a mirar hacia ese edificio. Me senté de lado, evitando incluso pensar en ello. Pero algo me hizo girar la vista, y de reojo noté que la luz del aula se había vuelto a encender, y fue ahí cuando vi algo que hasta ahora no puedo sacarme de la cabeza. Sobre la vitrina de trofeos que está junto al escritorio, alguien había colocado una fotografía. Tenía un moño negro encima. Al acercarme, me di cuenta de que era un aniversario luctuoso. La imagen era de una profesora, la misma que, según me contaron después, daba clases en ese salón. Lo más escalofriante de todo fue enterarme que ella murió ahí, dentro de ese mismo salón. Nadie lo comenta abiertamente, ni los papás, ni los alumnos lo saben. El tema se guarda en absoluto silencio. Por eso no puedo decirte el nombre de la escuela. Hola comunidad, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que marcó a mi familia y a mí de una manera que aún nos cuesta procesar. Todo ocurrió la madrugada del 16 de septiembre de 2021, en León, Guanajuato, México. Habíamos estado celebrando en casa de mi abuela, que vive a solo una cuadra de nosotros, doblando en la esquina. Eran las 3 de la mañana. Las calles, aunque tranquilas, aún estaban cubiertas por una ligera neblina espesa, provocada por el humo de los fuegos artificiales. Como es una zona residencial, ya no quedaba nadie fuera, solo nosotros, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, caminando de regreso a casa con la intención de descansar. No habíamos bebido nada, eso no es lo nuestro, así que puedo asegurarles con total certeza que estábamos completamente lúcidos, y fue precisamente esa sobriedad lo que hizo que lo que vimos nos helara la sangre. Al voltear hacia la derecha cruzando la calle a tan solo unos 7 metros de distancia, nos topamos con algo indescriptible, una criatura enorme, encorvada, que incluso en esa posición medía fácilmente más de 2 metros. Tenía las piernas dobladas hacia atrás, como las de algún animal cuadrúpedo. El cuerpo parecía fuerte, robusto, pero lo que más nos desconcertó fue su vestimenta. Llevaba puesta una sudadera oscura con capucha, que cubría su cabeza. Encima, vestía un saco formal gris, viejo,
desgastado y tan ajustado a su cuerpo que parecía diminuto. Sus brazos, doblados hacia afuera, quedaban forzados por la falta de espacio. Pero lo más extraño de todo era que, en la parte baja, llevaba una falda folclórica mexicana, de esas tradicionales que suelen cubrir hasta los pies. Era de color rosa. Sin embargo, por el tamaño descomunal de esa criatura, la prenda apenas le cubría hasta los tobillos, y eso, teniendo las piernas aún flexionadas. Su rostro era invisible, cubierto por una cortina de cabello negro y grueso. Sus manos y pies eran confusos, pero daban la impresión de pertenecer a algún tipo de animal peludo. Su andar era lento, ondulante, como si su torso y caderas se movieran al ritmo de una vaca al caminar. Nadie dijo una sola palabra. Nos limitamos a apurar el paso en completo silencio, como si romperlo significara provocar algo peor. Al llegar a casa, cada quien se encerró en su cuarto sin intercambiar miradas ni comentarios, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Aproximadamente media hora más tarde, un grito desgarrador nos despertó. Era un alarido grave, cargado de furia, como si la criatura estuviera poseída por un odio visceral. Mis padres, que tienen vista directa hacia la calle desde su ventana, fueron los primeros en asomarse. Lo que vieron los dejó paralizados. En la explanada enorme que se encuentra justo en la contraesquina, un lugar donde cada jueves se instala un tianguis, estaba la criatura, bajo el foco del alumbrado público completamente sola. Bailaba y brincaba en círculos, gritando una y otra vez. Era un movimiento entre danza y rabia, como si estuviera celebrando algo, o invocando a alguien. No había nadie más, solo ella. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros logra entender qué fue lo que vimos, pero la imagen de aquella criatura, su extraño atuendo, su forma de moverse y ese grito, se quedaron grabados para siempre en nuestra memoria, y cada vez que llegamos de noche a casa, al pasar por esa esquina, no podemos evitar recordar que ahí bailó una bestia. Muy buenas noches. Quiero contarles algo que me marcó profundamente, una experiencia que ocurrió hace ya unos 15 años en León, Guanajuato. Era la madrugada del 2 de noviembre, una fecha cargada de simbolismo, pero yo, en ese entonces, no creía en nada, ni en lo espiritual, ni en lo religioso. Me consideraba completamente escéptico hasta esa noche. Días antes, una prima y su esposo llegaron a vivir a casa. Se habían ido del lugar donde vivían porque, según ellos, eran acosados por una presencia extraña. Decían que por las noches escuchaban risas burlonas y que sombras cruzaban el patio. Lo más inquietante era que, noche tras noche, mi prima entraba en una especie de trance, y lo peor, nadie podía ayudarla. Cuando llegó a casa ya se notaba muy afectada físicamente. Ella solía ser de complexión robusta, pero había bajado muchísimo de peso. Decía que cada madrugada sufría dolores fuertes en el estómago, aunque durante el día estaba, dentro de lo que cabe, normal. Yo dormía en una habitación pequeña con mi hermana mayor. Con la llegada de mis primos, ella se fue a dormir esos días a la sala. Recuerdo bien que eran las 2 de la mañana. Mi hermana acababa de salir del baño, y yo, entre dormido y despierto, escuché al esposo de mi prima decir que ya casi salía mi tía, porque mi prima tenía muchas ganas de vomitar. Justo en ese momento, cuando ella comenzó a vomitar, sentí como mi cuerpo se paralizaba por completo. Fue como cuando dicen que se te sube el muerto, pero más intenso. Una sensación eléctrica me recorrió desde los pies hasta la cabeza, y no me pude mover. De pronto un olor penetrante, como a orines viejos, llenó la habitación. Logré abrir los ojos, y lo que vi me dejó completamente helado. Encima de mí, arrodillada sobre mis hombros, había una mujer. Llevaba un vestido antiguo, como los que usaban las señoras de rancho de antes. Su cabello era largo y completamente blanco. Le cubría el rostro. Tenía sus piernas presionando mis brazos, impidiéndome moverme. Sentí que el tiempo se detenía, y justo en el momento en que mi prima dejó de vomitar, esa figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me pude mover de golpe, y salí corriendo hacia el cuarto de mis padres. En el camino tomé un pedazo de pan de muerto que estaba en la mesa del comedor. Ni siquiera sé por qué lo hice, y desperté a mi mamá para contarle todo, temblando del susto. Ella al principio pensó que era una pesadilla. Me escuchaba extrañada, porque sabía que yo no creía en nada de eso. Pero mientras hablábamos, mi prima comenzó a vomitar otra vez, y allí pasó algo aún más aterrador. Aunque estaba despierto, volví a sentir esa corriente eléctrica subiendo por mis pies. Sentí que ella, la mujer de cabello blanco, estaba otra vez detrás de mí. Miré a mi madre, su rostro se descompuso por completo. Me abrazó sin decir nada. La temperatura de la casa bajó en cuestión de segundos. Todos comenzamos a tiritar de frío, como si estuviéramos en medio del hielo. Mi papá, el más incrédulo de todos, sacó su Biblia y empezó a rezar en voz alta. Mientras tanto mi prima gritaba, suplicando que le sacaran algo que sentía dentro. Decía que le dolía muchísimo, como si la estuvieran desgarrando por dentro. Así estuvimos hasta las 4 de la mañana, cuando ella, de un momento a otro, se quedó dormida profundamente, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, mi forma de ver el mundo cambió,
He vivido cosas que ni en mis peores pesadillas imaginé, y si algo aprendí de esa noche, es que aunque no lo veamos, lo oscuro, lo que no entendemos, también existe. Hola, mi nombre es Daniela y soy originaria de León, Guanajuato. Quiero compartir con ustedes algo que viví cuando tenía entre 4 y 6 años. Es una de esas experiencias que por más años que pasen, jamás se te borran de la memoria. Todo comenzó en una boda familiar. Mi prima se casaba y la fiesta fue en un rancho, por el camino Providencia. Llegamos en la tarde, con toda la familia. El ambiente era alegre, típico de una boda, y como muchos de mis primos y yo éramos pequeños, nos fuimos a jugar por los alrededores. Cerca de ahí había un balneario, y la casa de mi tía donde fue la fiesta quedaba a unos 5 o 7 minutos caminando. En aquel tiempo había pocas casas, todo era más abierto. Mientras jugábamos en la calle con serpientes de juguete y algunos perros que andaban por ahí, empezó a oscurecer. Fue entonces que los primos mayores decidieron que ya era hora de volver a la fiesta, porque decían que, en esa zona, ya de noche, solían pasar accidentes. Yo no entendía bien a qué se referían. Regresamos y nos pusimos a jugar en los columpios del lugar, hasta que me cansé. Me salí con mi mamá, mi papá y una tía. Ellos estaban afuera de la camioneta platicando, y mi mamá me subió al cofre. Mi tía, que tiene problemas auditivos, también se subió conmigo, y estábamos bromeando y jugando. Mi papá, con el celular de mi mamá, un Sony de esos modelos antiguos, de mediados de los 2000, nos tomó un par de fotos. Todo parecía normal, hasta que vi el cambio de expresión en sus rostros. Mi papá miró la pantalla, y de inmediato le mostró algo a mi mamá. Mi tía, al ver la reacción de ambos, me preguntaba con señas qué estaba pasando, pero yo no sabía qué decirle. Mis papás bajaron del vehículo, visiblemente inquietos, y miraron hacia el lugar donde habíamos estado jugando momentos antes. Luego tomaron otra foto dentro de la camioneta, conmigo y mi tía, ella del lado izquierdo, yo del derecho. Horas después, fuimos al taller de mi abuelo, que en paz descanse, cerca de la central de abastos. Era de noche y en cierto punto, se fue la luz. Mi abuelo me llamó para que me acercara, y me preguntó algo que me desconcertó por completo. ¿De dónde agarraste ese foco de luz roja? Yo no tenía idea de qué hablaba. Le respondí que no había tocado nada. Me tomó de la mano y me jaló hacia él. Estaba asustada. En eso le gritó a mi papá que viniera. Cuando mi papá entró al cuarto, me miró molesto y me dijo: «Daniela, salte de esa esquina». Pero mi abuelo le respondió con voz firme: «Negro, Daniela está aquí a mi lado». Mi abuelo levantó mi brazo para mostrarle que yo no me había movido. Mi papá se quedó en silencio y preguntó: «¿Entonces quién está allá?». Fue directo hacia la esquina, y en ese momento el foquito rojo se apagó. Pensamos que todo había terminado, pero más tarde, cuando salí al baño, el foco volvió a encenderse. Al alzar la vista, lo juro, vi a alguien completamente vestido de negro, observándome desde lo alto. Regresé corriendo a contar lo que vi. Mi papá intentó tranquilizarme diciendo que quizá ya tenía sueño, pero en ese instante, el foco del centro del cuarto se encendió solo. Fue ahí donde ya nadie pudo negar que algo raro estaba ocurriendo. Al día siguiente mi mamá me mostró las fotos. Me estremecí, no había forma lógica de explicarlo. En la primera foto, salgo sonriendo, mirando directo a la cámara. Todo parece normal. En la segunda, también sonrío, pero justo detrás de mí, aparece una figura en movimiento. Según mis padres, en ese instante no había nadie allí. La tercera foto, la más inquietante, fue dentro de la camioneta. Allí salgo con mi tía. Esa imagen no se podía borrar, ni enviar, ni imprimir. Era como si estuviera protegida por algo. Detrás de mí, se ve la figura de la Santa Muerte con una especie de katana. Y del lado de mi tía, el hombre de negro con sombrero, el mismo que yo había visto la noche anterior. Cuando intentaron enviar esa foto desde el celular, el teléfono se descompuso por completo. Lo llevaron a reparar, pero les dijeron que no tenía arreglo. Mi tía, al enterarse de lo ocurrido, fue clara: a esa niña la anda siguiendo el señor de la foto. Desde entonces, no he podido olvidar esa noche. Ni las fotos, ni la mirada de ese ser oscuro. A veces las respuestas no llegan, pero los recuerdos, esos nunca se van. Hola comunidad, quiero compartir con ustedes una experiencia escalofriante que vivió mi hijo cuando tenía apenas 4 años. Somos originarios de León, Guanajuato, y lo que les voy a contar ocurrió en el año 2000. Ese día teníamos una cita médica para mi esposo en la clínica del IMSS número 21. La consulta estaba programada para las 2 de la tarde, pero como suele suceder nos tuvieron esperando por horas. Finalmente, a eso de las 6:30, nos informaron que el doctor no podría atenderlo debido a una cirugía de emergencia. Salimos de ahí frustrados y con hambre, ya que no habíamos comido en todo el día. Decidimos llevar a nuestro hijo a comer algo a un Burger King cercano, ubicado en la esquina del Boulevard Juan José Torres Landa y Avenida Juárez. Al llegar, el lugar estaba casi vacío. Solo había 2 empleados atendiendo en el mostrador, un tercero limpiando el área de fiestas, y una pareja sentada en una de las mesas.
Hicimos nuestro pedido y fuimos directamente a la zona de juegos. Como cualquier niño, mi hijo corrió emocionado a subirse al área de toboganes. Desde donde estábamos, podíamos escucharlo hablar con alguien allá arriba, pero no nos sorprendió. Supusimos que la pareja que estaba comiendo llevaba algún niño con ellos. Pasaron unos 20 minutos y llegó nuestra comida. Llamamos a nuestro hijo para que bajara, pero no respondía. Seguía hablando, como si estuviera entretenido. Mi esposo fue hacia el juego y comenzó a llamarlo más fuerte. Fue entonces cuando lo escuchamos decir, con una voz angustiada, «Déjame bajar». Mi esposo se molestó, creyendo que el niño con el que jugaba no lo dejaba salir. Miró a la pareja, esperando que regañaran a su hijo, pero en ese momento, tomaron sus cosas y se fueron. Nos miramos confundidos. Mi hijo seguía arriba, llorando, gritando que el niño no lo dejaba bajar. Mi esposo, ya desesperado, comenzó a subir por el juego para sacarlo, pero no alcanzó a avanzar más de 2 escalones cuando, de repente, nuestro hijo pudo bajar por su cuenta. Lo cargó de inmediato y vino hacia mí. El pequeño lloraba con mucho miedo, repitiendo una y otra vez, «El niño feo no me dejaba salir». Le pregunté molesta al joven que limpiaba quién era ese niño que estaba molestando a mi hijo. Su respuesta nos heló la sangre. ¿Cuál niño? Arriba solo estaba su hijo. El muchacho dejó todo tirado y se fue, claramente asustado. Todo ocurrió en menos de 1 minuto, pero fue el minuto más largo y desesperante de nuestras vidas. Ni siquiera pudimos comer. Tomamos la comida, salimos de ahí sin decir una palabra, y no volvimos jamás. Con el paso del tiempo, cada vez que pasábamos frente a ese Burger King, lo veíamos vacío, sin clientes. Nunca volvimos a ver gente dentro, y hace poco más de 1 mes, lo demolieron. Ya no existe. Mi esposo, al verlo destruido, solo comentó con una sonrisa nerviosa, «Ahora quién asustará al niño feo». Desde entonces nosotros llamamos a ese lugar, el Burger King del terror. ¿Alguien más en León vivió algo parecido en ese mismo lugar? Nos encantaría saber si más personas tuvieron encuentros con este misterioso niño feo. Gracias por leer esta experiencia que aún nos pone la piel de gallina. Que tengan una noche tranquila, si es que pueden dormir. Mi nombre es Adriana y soy originaria de León, Guanajuato. Lo que voy a relatarles ocurrió hace muchos años, pero lo tengo tan presente como si hubiese pasado ayer. En ese entonces, yo tenía apenas 4 años, y aunque era muy pequeña, cada detalle de lo que viví quedó grabado profundamente en mi memoria. Todo sucedió en la casa de mis abuelos paternos, justo aquí en León. Para ese tiempo, ellos ya habían fallecido, y mis padres y yo vivíamos allí. Recuerdo que mi madre estaba embarazada, ya en su 7º mes, esperando a mi hermana menor. Era una noche aparentemente normal, como tantas otras, y ya había llegado la hora de ir a dormir. Por costumbre, me acostaba entre mis padres. Siempre tuve miedo de la oscuridad, y dormir sola me resultaba imposible. La habitación se iluminaba tenuemente gracias a un farol de la calle, cuya luz se filtraba por la ventana. Pero aquella noche, algo se sentía diferente. No podía conciliar el sueño. Una sensación de ansiedad me revolvía el estómago, aunque al final terminé durmiéndome, quizás vencida por el cansancio. Ya entrada la madrugada, desperté de repente. Algo me hizo abrir los ojos. Fue el chirrido leve, pero muy claro, de la puerta que estaba justo frente a nuestra cama. Al mirar hacia ella, vi cómo se abría lentamente. Lo que vi a continuación heló mi sangre. Un hombre, completamente desconocido, se asomaba por el marco de la puerta. Al notar que yo estaba despierta, se detuvo un instante, pero luego comenzó a caminar hacia nosotros. Su paso era lento, casi silencioso. El terror me invadió tanto que ni siquiera podía moverme, mucho menos gritar. A medida que se acercaba, pude distinguir mejor su rostro. Tenía una piel fantasmagóricamente pálida y una boca desproporcionadamente grande. Pero lo más aterrador era su lengua. Una lengua larguísima que sobresalía de su boca, descendiendo hasta casi tocarle el pecho. Aquello era antinatural. El hombre se colocó del lado izquierdo de la cama, justo junto a mi padre, que dormía sin percatarse de nada. Me miraba fijamente. Hoy sé que lo que vi esa noche no era un ser vivo, aquello era un muerto. Su mirada era hueca, pero intensa. Movía la boca con la lengua colgando, como si quisiera decirme algo, pero no lograba comprender nada. Al mismo tiempo, me señalaba insistentemente la puerta, como si quisiera que saliera de la habitación. El miedo me tenía paralizada. Luchaba por gritar, pero era como si algo me lo impidiera. Luego de unos segundos eternos, el hombre giró sobre sus pasos y se dirigió hacia la puerta. Fue entonces cuando noté un detalle imposible de ignorar. Llevaba unas botas que emitían un brillo extraño, casi como si tuvieran luz propia. Antes de desaparecer por completo, volteó una vez más. Me apuntó con su dedo, esta vez en dirección al patio. Fue en ese instante cuando logré gritar, un grito desesperado que por fin rompió el silencio. Mis padres despertaron sobresaltados y me preguntaron qué sucedía. Entre sollozos, les dije que un monstruo nos estaba mirando desde la puerta. Mi madre, a pesar de su embarazo, tomó una escoba con manos temblorosas y salió del cuarto, seguida por mi padre. Creyeron que se trataba de un ladrón. Recorrieron toda la casa, revisaron cada rincón, pero no encontraron a nadie. Todo estaba cerrado, en orden, como si nunca hubiera habido otra presencia allí.
y aunque muchos pensarían que fue solo una pesadilla infantil, yo sé que no lo fue. Después de aquella noche en la que aquel extraño apareció en nuestra habitación, algo aún más inquietante quedó en evidencia. La puerta, que siempre cerrábamos con seguro antes de dormir, estaba completamente abierta. A partir de ese momento el descanso dejó de existir para los tres. Ninguno pudo volver a conciliar el sueño con tranquilidad. Mis noches se volvieron una tortura. Las pesadillas eran constantes y siempre con el mismo protagonista, aquel hombre de rostro pálido y lengua desmesuradamente larga. Cada vez que intentaba dormir, el miedo se apoderaba de mí. Solo estar en esa habitación me llenaba de un pánico indescriptible. Cada noche era un martirio. La situación llegó a un punto tan extremo que mis padres decidieron mudarnos temporalmente a la casa de una de las hermanas de mi madre. Esperaban que con el cambio de ambiente pudiera descansar, pero las pesadillas continuaron durante semanas, hasta que finalmente mi madre dio a luz a mi hermanita. La llegada de ese nuevo ser a nuestras vidas trajo un aire de alegría y calma. Fue como si una energía limpia nos envolviera. Mis miedos comenzaron a disiparse poco a poco, y el recuerdo de aquella figura aterradora se fue desdibujando con el tiempo. Pasaron 2 años. Yo ya casi no pensaba en lo ocurrido. Mis padres, creyendo que todo estaba superado, decidieron que era momento de regresar a la casa de mis abuelos paternos. Al principio, todo marchaba bien. Vivíamos con tranquilidad, retomando nuestra vida. Pero pronto una nueva dificultad nos golpeó, una crisis económica severa. Fue entonces que mi padre, después de muchas conversaciones con mi madre, tomó una decisión muy dura: emigrar a Estados Unidos. Esa separación nos dejó devastadas. Mi madre, mi hermana y yo nos quedamos solas, en esa casa que años atrás había sido testigo de mi terror más profundo. Pasaron semanas sin saber nada de él. La tristeza era una constante. Aún así mi madre se mantuvo fuerte, y hacía todo lo posible por cuidarnos y sacarnos adelante. Una tarde, mientras ella cocinaba, me pidió que fuera a revisar a mi hermana, que dormía en el cuarto. Caminé hasta allá sin pensar mucho, pero al abrir la puerta, una visión horrible me paralizó. Ahí estaba él, de pie, al lado de la cuna, inclinado sobre mi hermana como si la estuviera observando. Era el mismo hombre de mis pesadillas. No había forma de confundirlo. Su rostro pálido, su boca gigantesca, y aquella lengua grotesca que colgaba como si no tuviera fin. Y sí, también llevaba esas botas doradas que parecían brillar con luz propia. Cuando notó mi presencia, giró lentamente la cabeza y me miró. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo, gritando con todas mis fuerzas. Le dije a mi madre que el hombre de la lengua larga había regresado, que estaba junto a la cuna. Ella, presa del pánico, corrió conmigo a la habitación, pero como era de esperarse, ya no había nadie. Eso no nos tranquilizó. Al contrario, nos llenó de un miedo más profundo. A partir de entonces, las manifestaciones comenzaron de nuevo. Noche tras noche, me despertaba gritando al ver su figura parada frente a la puerta. Llamaba a mi madre desesperada, diciéndole que ese hombre nos visitaba cada madrugada. Ella intentaba mantenerse firme, pero su rostro no lograba ocultar el terror. Empezamos a dormir con las luces encendidas, rezábamos antes de acostarnos y revisábamos cada rincón de la casa, pero nada de eso lo detenía. Su presencia era inquebrantable. Mi madre se esforzaba por darme seguridad, pero el miedo vivía en las dos. Estábamos solas, solamente ella, mi hermana aún pequeña y yo. Llegó un punto en que ya no podíamos seguir así. Por eso, tomó una nueva decisión: mudarnos, esta vez, a casa de mi abuela materna. Yo ya tenía alrededor de 7 años. En esa nueva casa, las cosas se calmaron. Poco a poco todo volvió a la normalidad. El hombre dejó de aparecer. Por fin, dormíamos en paz. Pasaron varios meses. Una tarde cualquiera, mientras mi madre ayudaba a mi abuela a ordenar unas cajas, encontró una cajita con fotografías antiguas, fotos de su juventud, de cuando apenas era novia de mi padre, y también muchas imágenes familiares. Me senté a su lado, curiosa, mirando una por una, y fue entonces cuando ocurrió algo que me heló la sangre. Entre aquellas fotos polvorientas, vi su rostro. El mismo rostro que vi tantas noches al pie de nuestra cama. El mismo que se había parado junto a la cuna de mi hermana. Lo reconocí de inmediato, sin dudarlo ni un segundo. Aunque en esa imagen no tenía la boca grotesca ni aquella lengua inhumana, ni brillaban sus botas como en mis recuerdos, su mirada era la misma. Esos ojos me eran inconfundibles. Aterré mi voz mientras le decía a mi madre: «Mamá, él es el hombre que siempre veo en las noches». Mi madre, perpleja, palideció. «¿Estás segura?», me preguntó. «Es él», afirmé sin titubeos. Entonces, con un tono desconcertado, me dijo algo que me dejaría helada. «Ese hombre era tu abuelo, el padre de tu papá. Murió mucho antes de que tú nacieras». La sorpresa fue tal que ni ella misma podía explicárselo. ¿Por qué se me aparecía con esa forma tan perturbadora? ¿Por qué me causaba tanto miedo, si se suponía que era un familiar? Buscando respuestas, mi madre decidió acudir con una mujer dedicada al espiritismo, una persona que entendía sobre el mundo de los muertos y los mensajes que a veces intentan transmitir. Fuimos juntas a verla, y al relatarle todo, desde las apariciones hasta sus extrañas características,
La mujer nos escuchó con calma y dijo algo que cambiaría por completo nuestra percepción de todo lo vivido. Ese espíritu no quiere hacerte daño, me explicó. Las oraciones no lo alejan porque no tiene malas intenciones contigo. Él busca comunicarse. Quiere mostrarte algo importante. Nos recomendó no tenerle miedo y que si volvía a manifestarse yo lo siguiera, que quizá con ello lograríamos entender lo que deseaba compartir. Esa misma noche, dormí con la sensación de estar al borde de un descubrimiento, y fue ahí por primera vez fuera de la casa donde lo había visto en vida, que volví a soñarlo. Lo vi tal como siempre, su rostro pálido, su boca abierta, y aquella lengua interminable colgando de ella. Sus botas doradas resplandecían en la oscuridad como si contuvieran luz propia. Me hizo un gesto, quería que lo siguiera. Yo sabía dónde estaba, era la casa de mis abuelos paternos. Lo seguí, con miedo, pero también con una extraña paz. Me condujo al patio trasero. Ahí bajo una vieja higuera se detuvo. Con su dedo señaló un punto en la tierra. Yo sabía lo que quería. Me pedía que escarbara ahí. De alguna manera en ese sueño yo entendía todo sin que él dijera una sola palabra. Ahí hay algo, me decía sin palabras. Tienes que sacarlo. Al despertar, lo primero que hice fue contarle todo a mi mamá. Ella, sin perder tiempo, reunió a varios de mis tíos y primos. Les contó lo que había dicho el espiritista y lo que yo soñé. Esa misma noche, todos fuimos a la casa de mis abuelos. Tal como dicta la tradición, se comenzó a escarbar al filo de la medianoche, justo bajo la higuera. Pero cuando apenas retiraban las primeras paladas de tierra, algo extraño ocurrió. Se escucharon caballos, muchos, el sonido de cascos galopando con fuerza por la calle. Pero cuando salimos a ver, no había ninguno. Luego las puertas de la casa comenzaron a azotarse con fuerza, una tras otra, como si alguien invisible las empujara lleno de furia. El miedo nos invadió a todos. Salimos corriendo de la casa como si nos persiguiera algo terrible. Corrimos hasta la casa de mi abuela materna, que estaba lejos. Pero esa noche, el trayecto se sintió eterno. Nadie hablaba, solo corríamos. Cuando llegamos, mi abuela nos regañó duramente. Le reprochó a mi madre por haberme expuesto a una experiencia tan peligrosa. Acordamos dejar las cosas como estaban, ya no escarbar más, ya no intentar buscar nada, y por un tiempo, todo volvió a la calma. No volví a soñar con él, no lo vi más, dormíamos en paz. Pero meses después, su figura regresó en mis sueños. Esta vez, de nuevo me encontraba en la casa de mis abuelos, y una vez más, él me pedía que lo siguiera, solo que esta vez no me llevó a la higuera, sino hacia el lado del baño exterior. Con sus gestos me hacía entender algo muy claro: el dinero seguía enterrado, pero ahora estaba en otro punto del patio. Al día siguiente, le conté a mi madre lo ocurrido, y una vez más, reunimos a los tíos y primos. Decidimos emprender la búsqueda una segunda vez. Esta vez, decidieron no esperar a la noche. A plena luz del día, mis primos comenzaron a cavar justo en el lugar que había señalado en mi sueño. Con palas, picos y toda la energía de la emoción, hicieron un pozo de más de 5 metros de profundidad. La tensión aumentaba con cada palada, hasta que uno de ellos golpeó algo sólido. El sonido era hueco. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cavaron con más fuerza, hasta que emergió algo oxidado, una caja metálica, corroída por el tiempo, cerrada con un antiguo candado. Todos quedaron en silencio por un segundo. Luego vino la euforia. Debe estar llena de dinero. Nos hicimos ricos, decían algunos. Las voces se alzaron, empezaron a discutir. ¿Cómo se repartiría el tesoro? ¿Quién se quedaría con qué? El ambiente se volvió tenso en cuestión de minutos. Mi madre, siempre con la cabeza fría, los calmó. Mejor vayamos a comer algo antes de intentar mover esa cosa. Parece pesada. Después vemos qué hacemos. Aceptaron, se alejaron, entre risas y especulaciones sobre autos, casas, viajes, como si ya hubieran abierto el cofre. Pero cuando regresamos al sitio del hallazgo, el asombro fue indescriptible. El pozo había desaparecido. No es que alguien lo hubiera cubierto, era como si jamás se hubiera cavado. La tierra estaba nivelada, firme, con la misma vegetación de siempre creciendo encima. No había señal alguna de que alguien hubiese tocado ese terreno. Todos nos miramos sin palabras. El silencio lo decía todo. Algo, o alguien, no quería que abriéramos ese cofre. Asustados, decidimos dejarlo así. Había sido una advertencia clara, pero esa misma noche, comenzó mi calvario. Un dolor de estómago insoportable me hizo retorcerme en la cama. Vomité durante horas, sangre. A la mañana siguiente, la diarrea también venía acompañada de sangre. Mi madre estaba aterrada. Llamó a mi padre, que aún estaba en Estados Unidos. Le contó todo. Él, furioso, le recriminó haberme expuesto a todo eso, pero de inmediato mandó dinero para que me llevara a un buen médico. Me medicaron, y mi mamá siguió todas las instrucciones al pie de la letra, pero no mejoraba. Pasó una semana, luego 2, cada día, yo empeoraba. Perdía peso, fuerzas y sangre. Me hicieron estudios, análisis, radiografías. Los doctores estaban desconcertados, no encontraban la causa. Fue entonces cuando mi madre, desesperada,
buscó ayuda alternativa. Una mujer que conocía lo espiritual la recibió, escuchó toda la historia, y su reacción fue dura. Cometieron un grave error, dijo con severidad, ese dinero no era para todos. Tu abuelo quería que lo desenterraras tú, y solo tú. Era una misión personal, pero al meter a tanta gente, y peor aún, con intenciones egoístas, lo que lograron fue despertar su enojo. Ahora su rabia se manifiesta en tu cuerpo. Mi madre intentó contarle esto a mi padre, pero por alguna razón, durante semanas no pudo comunicarse con él. Era como si el destino se empeñara en aislarlos. Fui llevada con más especialistas. Me sacaron más sangre, más pruebas, pero nada explicaba mi estado. Los médicos empezaban a temer por mi vida. Entonces, una mujer mayor, alguien que había oído mi caso, nos recomendó a una doctora diferente. No solo entendía de medicina tradicional, sino que también tenía conocimientos más profundos sobre el alma. Con su ayuda, poco a poco comencé a sanar, y fue justo cuando empecé a recuperarme, que mi padre volvió a comunicarse. Con la voz débil, nos contó que había estado gravemente enfermo. De hecho, creyó que no sobreviviría, pero curiosamente, empezó a mejorar al mismo tiempo que yo. Después de todo aquello, jamás volvimos a la casa de mis abuelos paternos. Nunca más intentamos buscar aquel cofre. Decidimos dejar el pasado en paz. Hoy en día, esa vieja casa está alquilada, y aunque se ve tranquila desde fuera, varias personas que han vivido ahí aseguran haber visto a un hombre entre las sombras, un hombre con botas que emiten destellos dorados y que se desvanece en la oscuridad. Hasta el día de hoy, seguimos sin saber si ese espíritu era realmente mi abuelo. Muchas cosas coinciden, sí, pero nunca logré comprender por qué su imagen era tan grotesca, tan terrorífica. Ahora tengo 25 años, y aunque el tiempo ha pasado, aún hay noches en las que lo veo, en sueños, siempre de pie, siempre mirándome, siempre esperando algo más. En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, hay un rincón lleno de historia e encanto, bajo el resguardo de una antigua iglesia. Se trata de un jardín adornado con una fuente central, rodeado de coloridos jardines, flores aromáticas y bancas que invitan al descanso, la reflexión o incluso al romance. Hoy en día, ese lugar es conocido como el Jardín de los Novios o Jardín de San Juan de Dios, y se ha convertido en un punto de encuentro para muchas parejas que disfrutan de una nieve o un café en los alrededores, donde abundan las cafeterías y neverías, pero no todo ha sido dulzura y calma en este sitio. Detrás de esa atmósfera de paz se esconde una historia oscura, de esas que se cuentan en voz baja, sobre todo cuando cae la noche. Hace varias décadas, este jardín se tornaba temido cuando el sol se ocultaba. Las mujeres jóvenes evitaban cruzarlo al anochecer, prefiriendo rodear el barrio con tal de no pasar frente a la explanada de la iglesia. Y todo esto tenía un motivo: el miedo a la aparición de un personaje conocido como el Catrín. La historia se remonta a mediados del siglo pasado, en el corazón del barrio de San Juan de Dios. En aquel entonces se llamaba Catrín a los hombres que vestían con elegancia y porte distinguido. Así era el protagonista de esta leyenda, un joven originario de la Ciudad de México que llegó a León con la esperanza de forjarse un mejor destino. Durante una misa en la iglesia local, conoció a una joven del lugar y quedó flechado de inmediato. Con el tiempo logró ganarse su cariño, y pronto comenzaron un noviazgo. La familia de ella aprobaba la relación, en gran parte por la imagen refinada del muchacho. Era común ver a la pareja pasear de la mano por el jardín, irradiando felicidad. Sin embargo, los viajes de negocios del joven lo mantenían ausente por largos periodos, y poco a poco comenzó a transformarse. Sus inseguridades se hicieron evidentes, se volvió celoso, controlador y posesivo. La joven empezó a distanciarse emocionalmente, aunque sus padres, todavía convencidos de que él era una buena opción, insistían en que resolvieran sus diferencias. Pronto las discusiones se volvieron constantes, elevando el tono hasta convertirse en fuertes peleas. Los padres de la muchacha, al notar el cambio de actitud en su yerno, comenzaron a desconfiar. Lo que alguna vez fue amor, se tornó en una obsesión enfermiza. El joven comenzó a espiar a su novia, y atacaba verbal e incluso físicamente a cualquier otro chico que se atreviera a hablarle. Ella, temerosa, intentó terminar la relación, pero él reaccionó con violencia. La golpeó y la amenazó con dañar a su familia si lo dejaba. Por miedo, la joven guardó silencio y continuó en esa relación tóxica. Mientras tanto, sus padres, sin saber del infierno que su hija vivía, cambiaron de opinión. Vieron en él a un hombre peligroso que estaba hundiendo a su hija en la tristeza y el pánico. Mientras la joven evitara mencionar cualquier idea de separación, aquel apuesto caballero seguía mostrando una imagen perfecta. Era atento, generoso y siempre al pendiente de su amada. Pero bastaba con que ella dirigiera una mirada, por breve que fuera, a otro hombre para que todo cambiara. El Catrín se transformaba en un ser colérico, y la violencia no tardaba en hacerse presente, tanto para la muchacha como para cualquier desafortunado que osara cruzarse en su camino. Pasado un tiempo, su comportamiento pareció calmarse. Sin embargo, para entonces el daño ya estaba hecho. La joven, aunque mantenía las apariencias, sentía un profundo resentimiento. Se sentía atrapada en una relación forzada, con un hombre al que ya no quería.
Convencido de que su vínculo se había fortalecido, el Catrín decidió dar el siguiente paso. Fue a hablar con el padre de la joven para pedir su mano en matrimonio. Como era costumbre en esa época, el padre aceptó intervenir y consultar con su hija, esperando que ella diera el visto bueno, pero la respuesta de la joven fue clara: no. Se negó rotundamente a casarse con él. Sorprendentemente, su padre la apoyó en su decisión. Al enterarse del rechazo, el Catrín rompió en llanto y suplicó tener una última conversación con ella, a solas. Le prometió que, después de eso, desaparecería para siempre de sus vidas. Aunque con desconfianza, la joven accedió. Se dirigieron juntos al jardín de la casa, donde se sentaron en una banca. Al principio, desde dentro de la vivienda se escuchaban los ecos de una discusión, pero pronto el silencio se hizo presente. La madre, algo inquieta, se asomó por la ventana. Desde ahí vio a su hija recostada sobre el pecho del joven, lo que la llevó a pensar que quizá había cambiado de parecer. Corrió con su esposo para contarle lo que acababa de presenciar. Él, intrigado, se acercó al jardín, y fue entonces cuando se encontró con una escena desgarradora. La muchacha yacía sola en la banca, completamente inmóvil. La tierra húmeda frente a ella estaba teñida de rojo por un charco de sangre. El padre, con el corazón encogido, gritó su nombre y corrió hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Su hija había muerto. El Catrín, incapaz de aceptar el rechazo y consumido por su obsesión, había cumplido su amenaza más oscura. Presa del dolor y la ira, el padre reunió a vecinos y amigos para ir tras el asesino. No pasó mucho tiempo antes de que lo encontraran, pero ya no había nada que hacer. El cuerpo del Catrín colgaba sin vida de un árbol en el jardín de San Juan de Dios. El remordimiento por su crimen lo había llevado a quitarse la vida. Luego de la tragedia, comenzaron a circular rumores entre los habitantes del barrio. Decían que por las noches, sobre todo cuando la luna estaba llena, jóvenes mujeres que caminaban solas cerca del jardín, simplemente desaparecían sin dejar rastro. Aseguraban que el espíritu del Catrín, condenado a vagar por la eternidad, buscaba reencontrarse con su amada, y que al no hallarla, descargaba su tristeza y furia sobre otras inocentes. Hoy el Jardín de los Novios conserva su belleza y encanto. Es un sitio lleno de emociones, amor, nostalgia, alegría, pero también de recuerdos trágicos. Un lugar donde la pasión se mezcló con la tragedia, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de León. ¿Te atreverías a caminar por sus senderos en la madrugada, cuando el viento murmura entre los árboles y los faroles parpadean? Tal vez tengas la suerte, o la mala fortuna, de encontrarte con la silueta elegante de aquel Catrín que nunca logró descansar.